No todos los misterios surgen de nuestra tendencia al secreto. Algunos fenómenos en el mundo no se explican fácilmente con nuestra tecnología o conocimiento actual. Algunos de estos misterios sin resolver pueden volverse más claros a medida que continúan los avances científicos. Pero seguramente otros de estos misterios se volverán más turbios con el tiempo, a medida que la información vital se haya perdido o enterrado con aquellos que una vez lo supieron. Desde un volcán desaparecido hasta un extraño caso de teletransportación, aquí te dejo 12 misterios sin resolver que el mundo olvidó. El volcán perdido. En 1469, una mini edad del hielo golpeó a Europa. La flora no floreció en absoluto, y hubo informes de peces congelados mientras nadaban en los estanques. 4 años antes, las multitudes que asistieron a la boda del rey Alfonso II de Nápoles contemplaron el cielo con asombro cuando el sol se oscureció. Después de ese día, el clima se volvió sombrío en Europa. Alemania experimentó inundaciones en la medida en que los ataúdes quedaron expuestos en los cementerios. Pueblos enteros fueron arrasados, y en Polonia, los ciudadanos comenzaron a viajar en bote mientras la lluvia caía sin descanso. Lo que nadie se dio cuenta fue que un volcán gigante a miles de kilómetros de distancia había entrado en erupción y había causado una nube de cenizas tan grande que cubrió la Tierra. Esto condujo a la década más fría durante muchos siglos por venir. En 2009, los científicos encontraron una capa de azufre en las capas de nieve de 1809 y 1810, durante una expedición en la Antártida y Groenlandia. El hallazgo indicó que se había producido una explosión volcánica que habría lanzado escombros a casi 50 kilómetros en el aire. Habían encontrado las secuelas del volcán que hizo erupción hace muchos años. El único problema fue que no pudieron encontrar el volcán en sí. En 2012, una investigación adicional reveló que el desastre climático del siglo XV no fue causado por una sola erupción volcánica, sino por 2. Sin embargo, el volcán sigue desaparecido. Algunos han conjeturado que las erupciones fueron tan violentas que pudieron haber destrozado el volcán. Pero hasta que se encuentre evidencia, esto sigue siendo solo una teoría. Un insecto misterioso. En 2008, el entomólogo del Museo de Historia Natural de Inglaterra, Max Berkeley, estaba tratando de identificar un insecto que encontró viviendo en los jardines del museo. Decidió compararlo con los 28 millones de bichos registrados en el museo, y resulta que no había registros de qué era este insecto o de dónde podría haber venido. Su pariente más cercano es americano, la chinche del arce. Me sorprendió enfrentarme a una especie no identificable mientras tomaba un sándwich en el jardín del museo, dijo Berkeley. Sorprendentemente, todavía no hay coincidencias exactas con este insecto. Los secretos de los misterios de Eleusis. Uno de los misterios más intrigantes de la antigua Grecia se refiere a una organización secreta, cuyo nombre también ayudó a definir el concepto de misterio tal como lo entendemos hoy. Los misterios de Eleusis eran un culto religioso que giraba en torno a una serie de rituales y ceremonias clandestinas, muchas de las cuales aún hoy se desconocen. Ten en cuenta que el término misterios de Eleusis también se usa para referirse a los rituales en sí. Una de las razones de nuestra actual falta de conocimiento es que los misterios fueron diseñados para mantenerse en secreto, y los seguidores tenían prohibido divulgar los detalles del funcionamiento interno del culto. Incluso se ha afirmado que cualquiera que revelara la verdad corría el riesgo de ser eliminado. El número limitado de fuentes que discuten la naturaleza de los ritos involucrados hace que sea aún más improbable que la historia completa detrás de este culto se conozca en su totalidad algún día. La ciudad llena de gemelos. Lina São Pedro es un pequeño asentamiento alemán cerca de la ciudad de Cândido Godói, en Brasil. Es conocido principalmente por rebosar básicamente de nacimientos de gemelos. La cantidad de nacidos aquí excede el promedio nacional en más de 10 veces, y nadie sabe por qué. Se habló de un experimento nazi. El libro del historiador argentino Jorge Camarasa, Mengele, el ángel de la muerte, culpa a Joseph Mengele. Camarasa dice que Mengele hacía frecuentes viajes a la Lina São Pedro en los años 60. Después de esto, la incidencia de nacimientos de gemelos se disparó. Los científicos descartan esta teoría y afirman que Mengele no pudo haber afectado el resultado de los nacimientos de gemelos.
máquinas con bebidas contaminadas. En 1985, las máquinas expendedoras de bebidas en Japón fueron envenenadas. En ese momento, las máquinas eran un accesorio popular en el país. Japón tenía una proporción de una máquina por cada 23 personas. Las bebidas contaminadas se mezclaron con paraquat, un herbicida común que está fácilmente disponible en Japón. Luego, se colocaron en la máquina expendedora o se dejaron dentro de la ranura para que el siguiente cliente pensara que había recibido una bebida adicional. El paraquat inhibe la respiración y finalmente provoca insuficiencia orgánica. Tan misteriosamente como comenzaron las contaminaciones, se detuvieron el mismo año. Al menos 10 y hasta 12 personas fallecieron y más de 30 enfermaron, pero se recuperaron. Se cree que una persona, apodada el asesino de la máquina expendedora, fue el culpable, pero las autoridades nunca han descubierto la identidad de la persona o si tuvo algo que ver con el monstruo de las 21 caras. El caso de Teresa Butler. En la mañana del 25 de enero de 2006, el esposo de Teresa Butler llegó a casa después de trabajar en el turno de noche y se encontró con que ella se había ido y sus 2 hijos estaban solos en casa. Su Jeep todavía estaba en la casa, pero su bolso, teléfono celular y otros objetos de valor no estaban. Parecía ser un allanamiento, pero no había señales de lucha o entrada forzada, y los niños ni siquiera sabían que había sucedido algo extraño. Algo aún más raro es que las autoridades descubrieron que Butler hizo llamadas antes de desaparecer a 2 pueblos diferentes en Missouri. La primera persona no había contestado cuando llamó, y la segunda afirmó haber contestado, pero no escuchó nada en la línea. Ninguna de las personas sabía quién era Teresa Butler, ni tenía información sobre su desaparición. La señal Max Headroom. Uno de los mayores ataques en la historia de las transmisiones y un misterio en curso ocurrió la noche del 22 de noviembre de 1987. Mientras los habitantes de Chicago sintonizaban las noticias nocturnas en WGN-TV, el locutor deportivo Dan Roan fue interrumpido. La pantalla se volvió negra y luego la transmisión se convirtió en una persona vestida como Max Headroom, un personaje de televisión que era un periodista fallecido convertido en una máquina tipo robot. Durante esta interrupción, Max Headroom no dijo nada audible y el público fue torturado por su espeluznante sonrisa de plástico durante 2 minutos. La segunda interrupción ocurrió un poco más tarde esa misma noche, y esta vez Max hackeó la estación WTTW, interrumpiendo un episodio de Doctor Who. Esta vez, el hacker pronunció un discurso largo, en su mayoría sin sentido, en el que llamó al comentarista deportivo de WGN, Chuck Swirsky, un liberal subnormal. La FCC inició una investigación exhaustiva, pero nunca apareció ninguna pista. Hasta el día de hoy, el motivo, el culpable y el propósito del hackeo siguen siendo un misterio. Despertando en un tren. En julio de 2003, Doug Bruce entró en una estación de policía de la ciudad de Nueva York y le dijo a un oficial que se despertó en un tren subterráneo sin saber cómo había llegado ahí ni quién era. Los oficiales encontraron un número de teléfono en su mochila y lo llamaron. La mujer que contestó el teléfono dijo que el nombre de la persona era Doug Bruce, un ciudadano británico rico que se mudó a Nueva York para dedicarse a la fotografía. Doug aún no recuerda ningún detalle sobre su vida y los expertos no han podido identificar qué causó su amnesia. La parte más extraña de la historia, quizás demasiado extraña para ser una coincidencia, es que Bruce tenía un amigo que sufrió amnesia brevemente debido a una lesión durante un partido de fútbol. Algunos piensan que esto indica que Bruce está fingiendo su condición, pero nadie sabe por qué un hombre exitoso como él haría tal cosa. La epidemia de la enfermedad del sueño. En 2015, en el pueblo de Kalachi, Kazajistán, más de 100 personas sufrieron una extraña enfermedad del sueño que desconcertó a médicos y científicos. De repente, los enfermos caían en un estado de coma durante días. Cuando despertaban, tendrían cambios permanentes. Muchos sufrieron dolores de cabeza cegadores, mareos, náuseas y pérdida de memoria. Entre 2013 y 2015, muchos se enfermaron y algunos incluso experimentaron varios episodios. Se creía que era algún tipo de enfermedad por radón
o monóxido de carbono, o incluso toxicidad por uranio de una antigua mina soviética cercana. Si bien las autoridades reubicaron a algunos de los lugareños en un lugar fuera de la zona de peligro, muchos se negaron a irse, a pesar del costo que la fuente de contaminación podría tener en sus vidas. Ellos querían quedarse en Kalachi. La niebla misteriosa de 536 de la Era Común. Cuando se pregunta cuál fue el peor momento para estar vivo en la historia de la humanidad, muchos supondrían que los años de la peste bubónica, que acabó con 1/3 de la población de Europa, o principios del siglo XX, cuando la gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas, encabezarían esta lista. Pero para muchos historiadores, la respuesta es en realidad 536 de la Era Común, el año de la niebla misteriosa. La niebla del año 536 después de Cristo provocó oscuridad total en Europa, Oriente Medio y partes de Asia, de día y de noche durante 18 meses. El historiador bizantino Procopio escribió sobre el periodo y dijo: el sol emitía su luz sin brillo, como la luna, durante todo el año. Las temperaturas de verano de este año cayeron al nivel más bajo en más de 2 milenios. Incluso nevó ese verano en China. Esto marcó el comienzo de una década de condiciones de congelación que detuvieron el crecimiento de la agricultura en múltiples continentes, causando hambrunas y fallecimientos masivos. Para empeorar las cosas, un brote de peste bubónica golpeó en 541, acabando con aproximadamente el 30 o 50% de la población que quedaba en el Imperio Romano, lo que contribuyó a su colapso. ¿Por qué la niebla letal permaneció envuelta sobre los continentes durante años? Sigue siendo un misterio. El historiador medieval Michael McCormick y el glaciólogo Paul Mayevsky han estado liderando un equipo de científicos dedicados a analizar el hielo antiguo en Suiza para encontrar la respuesta. Su mayor pista es una erupción volcánica hipotética en Islandia, que arrojó cenizas que bloquearon el sol. Una habilidad extraña. Los antiguos tenían habilidades impresionantes, pero una artesanía es tan inusual que desafía toda explicación. Una comunidad prehistórica en Siberia tenía la capacidad de ablandar colmillos de mamut en un estado similar al de plastilina, dar forma a una figura animal y luego endurecer el marfil de nuevo a su estado aparentemente original. Cuando se descubrieron las figurillas en el año 2000, se encontraron varias barras de marfil entre ellas. Increíblemente, las barras demostraron que la técnica de la plastilina no era la opción más suave. Las barras se volvían casi líquidas antes de moldearse y endurecerse. No se puede explicar cómo el marfil puede convertirse temporalmente en casi líquido o arcilla. Teniendo en cuenta que los artesanos vivieron hace 12.000 años, hace que su brillante habilidad sea aún más excepcional. El misterioso caso de Gil Pérez. Gil Pérez era un soldado español de la Guardia Civil filipina que supuestamente apareció repentinamente en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Esto es a más de 9.000 millas náuticas de Manila, al otro lado del Pacífico. El 24 de octubre de 1593, vestía el uniforme de los guardias de palacio del gobernador de Filipinas y afirmó que no tenía idea de cómo había llegado a México. Algunos historiadores dudan de la veracidad de este relato, que no aparece por escrito hasta un siglo después del supuesto suceso. Aún así, esta es la historia. Pérez afirmó que momentos antes de encontrarse en México, había estado de guardia en Manila en el palacio del gobernador. Admitió que, aunque sabía que ya no estaba en Filipinas, no tenía idea de dónde estaba, ni cómo había llegado ahí. Dijo que momentos antes de llegar, Su Excelencia el gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas, había sido liquidado por piratas chinos. Explicó que después de largas horas de servicio en Manila, se sintió mareado, se apoyó contra una pared y cerró los ojos. Dijo que abrió los ojos un segundo después para encontrarse en un lugar diferente. Cuando le explicaron que ahora estaba en la Ciudad de México, Pérez se negó a creerlo diciendo que había recibido sus órdenes en la mañana del 23 de octubre en Manila y que, por lo tanto, le era imposible estar en la Ciudad de México en la noche del 24. Las autoridades metieron a Pérez en la cárcel por desertor y por la posibilidad de que hubiera estado al servicio de Satanás. El Santísimo Tribunal de la Inquisición
interrogó al soldado, pero este solo pudo decir en su defensa que había viajado de Manila a México en menos tiempo del que tarda un gallo en cantar. 2 meses después, llegaban noticias de Filipinas por el galeón de Manila, confirmando el hecho del hachazo literal el 23 de octubre de Dasmariñas, en un motín de remeros chinos, así como otros puntos de la fantástica historia del misterioso soldado. Testigos confirmaron que Gil Pérez efectivamente había estado de servicio en Manila justo antes de llegar a México. Además, uno de los pasajeros del barco reconoció a Pérez y juró que lo había visto en Filipinas el 23 de octubre. Gil Pérez finalmente regresó a Filipinas y asumió su antiguo puesto como guardia de palacio, viviendo desde entonces una vida aparentemente tranquila. ¿Cuál de estos misterios llamó más tu atención? Déjamelo saber en los comentarios. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video y si te gustó, no olvides compartir.